Bueno, ya pasaron los 5 minutos. Si les parece, comenzamos. Pues buenas tardes a todos. Bienvenidos al conversatorio Tatuajes Rompiendo Prejuicios en el área de la salud, realizado para conmemorar el Día Internacional del Tatuaje, que es mañana 17 de julio. Me presento, mi nombre es Diana Karen Alegría Ruiz, soy la oficial local del Comité Permanente de Derechos Humanos y Paz, SCORP, en CEPRAMED. Hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Enrique Delgadillo Reyes, médico cirujano general por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, anestesiólogo por la Universidad de Guadalajara, IMSS Centro Médico Nacional de Occidente, adscrito de Anestesiología del Hospital General Regional 2, El Marqués, profesor adjunto de la Residencia de Anestesiología y docente de Farmacología en la Universidad del Valle de México. La dinámica en este conversatorio es que ustedes coloquen sus preguntas en el chat aquí por Zoom. Yo se las leo al doctor y él nos hace el favor de contestarlas. E igual si pueden encender sus camaritas, sería excelente para que pues todos podamos conocernos. Entonces, ¿le parece si comenzamos, doctor? Claro que sí, adelante. Buenas tardes a todos, chicos. ¿Quién será el primero que se anime? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está, doctora Tinoco? Buenas tardes. Anímense, doctores, chicos, chicas, no le tengan miedo. La verdad es que el tema de los tatuajes es muy interesante porque en pleno siglo XXI seguimos teniendo demasiados prejuicios sobre quienes tenemos tatuajes y sobre las personas que deciden hacerse un tatuaje. O bueno, también si quieren pueden levantar la manita. Entonces veo a Sandy. Y Sandy, ¿qué quieres preguntar? Bueno, ya que mencionó que tiene tatuajes, me gustaría saber si se ha enfrentado a discriminación o, bueno, sí, por parte de los pacientes Sí, por este tema. en una ocasión por parte de un familiar, de un paciente, y en una ocasión por parte del propio paciente. Hace no mucho, más o menos unos 2 meses, trabajo con varios cirujanos dentro de la ciudad de Querétaro y en una ocasión acudimos a dar una sedación para una endoscopía. Entonces, cuando yo llegué a preparar mi material al consultorio, llega el paciente, me presento con él y no solamente por el tatuaje, sino de haber hecho unos en el día. Entonces, ese día iba yo de pants porque no estaba yo en casa. Me hablaron para ir a dar la sedación, llegué rápido y todo. Y recuerdo que el paciente me vio así literal de arriba abajo, vio que tenía yo mi tatuaje y me dijo, ¿y tú me vas a anestesiar? Sí, yo lo voy a anestesiar. Es que para ser médico debes de parecer médico. Y ahí tuvimos una pequeña charla sobre si el hecho de que mi vestimenta o los tatuajes influyera en la calidad de la atención que le pudiera yo dar. Este paciente ya tenía 83 años, si no mal recuerdo. Obviamente tiene ideologías de la época en la que él creció. Las ideologías que sus padres y sus abuelos le inculcaron, que todas las personas que influyeron en su educación le inculcaron. Y pues es muy respetable, ¿no? Pues, pero después de una pequeña charla ya quedamos en el mismo contexto y pues como que se quitó ese estigma, pues, de que la apariencia pueda determinar la capacidad de alguien para generar pues una atención de calidad y más que nosotros que somos personal de salud, ¿no? Nos vamos a enfrentar a muchas ideologías de muchos pacientes de muchas diferentes edades, de muchas religiones, de muchas culturas y eso es lo que debemos de entender, que el tatuaje es una cultura. La cultura del tatuaje no debería de estar estigmatizada porque lamentablemente las personas todavía tienden a asociar a las personas que tenemos tatuajes con personas pues tal vez agresivas, tal vez personas de mala fe, tal vez personas que están inmiscuidas o involucradas en delitos, en ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, eso, la cultura del tatuaje debe de ser eso, una cultura y por lo tanto respetada
como las demás culturas que conviven a nuestro alrededor. Gracias. Por nada. Aquí tenemos que Adriana nos pregunta, buenas tardes, quisiera que nos hablara un poco acerca de la donación de sangre. La donación de sangre. La Organización Mundial de la Salud y en México la COFEPRIS establecen que necesitamos esperar un mínimo de 12 meses después de haber realizado el último tatuaje para poder donar sangre con seguridad. Esto aunado a que independientemente de eso se le hacen las pruebas de seguridad a la sangre que se obtiene del paciente para, obviamente, ofrecerle a los pacientes que reciben la sangre, pues una sangre segura. La donación de sangre tiene por objetivo, pues, atender problemas agudos o crónicos a pacientes que por alguna otra razón tienen anemia, ya sea en agudo o en crónico, ¿no? Y pues obviamente, si yo, que me acabo de realizar un tatuaje, existe el riesgo del contagio, aunque haya material estéril, aunque se tomen las medidas de seguridad e higiene, aunque se tomen las medidas de asepsia y antisepsia, tanto para el material como el tatuador, el riesgo existe. ¿Por qué es eso? No existe nada con 0% de riesgo en el mundo del tatuaje. Entonces, obviamente debemos esperar un lapso mínimo de 12 meses, según COFEPRIS, y la Organización Mundial de la Salud ya ha emitido algunos otros estatutos de 6 meses, pero en México son 12 meses. Y esto se hace por seguridad. ¿Por qué? Porque una infección que puede ser por transmisión hematógena no necesariamente sale positivo la prueba de detección en sangre a los 3 o 4 o 6 meses, sobre todo hablando de la infección por VIH, que es la que más puede tener latencia para presentarse en los pacientes. Entonces, si están planeando hacerse un tatuaje, tengan en cuenta que durante el siguiente año, pues no podrán donar sangre, aunque tengan todo el altruismo y todas las ganas de hacerlo. Y si lo van a hacer, pues yo les recomiendo, maten 2 pájaros de un tiro, vayan a donar sangre, después háganse su tatuaje. Ahora nos pregunta Led si recibió estigmas por parte de algún profesor y cómo lo abordó. Sí, en el primer año de la residencia me hice mi primer tatuaje, este de aquí del brazo, unas líneas geométricas que van del escápulo hasta acá. Y la doctora que estaba a cargo de nosotros, que era nuestra jefa, ella sí habló mucho conmigo y me dijo, no es posible, Enrique, que hagas eso, eres todo un profesionista, ¿cómo te prestas esas prácticas? ¿Qué van a decir tus pacientes? ¿Qué van a decir tus familiares? ¿Qué van a decir tu papá, tu mamá? ¿Qué van a decir tus compañeros? Eso del qué van a decir, pues, como todo médico que estaba yo en formación, yo me abstuve de decir algo y me dediqué a escuchar. Porque escuché la postura de la doctora, al fin y al cabo trata de eso, ¿no? El respeto y el diálogo. Entonces, pues la doctora ya tenía, no sé, tal vez unos 65 años, y en ese momento ella era mi adscrita y era quien me estaba enseñando a ser un anestesiólogo. Entonces, fue la única en la que recibí como ese estigma por parte de un profesor mío, pero me quedó muy marcado, pues vaya. Pero respeto su opinión, respeto su postura, no me salvé de la regañiza que según ella me puso, pues vaya, porque nos trataba a todos como sus hijos en ese momento, porque nos estaba cuidando durante el primer año de la residencia, pero pues eso no me impidió pues ser lo que soy en este punto. Tenía yo muchos adscritos que estaban tatuados, entonces por parte de ellos recibí ese apoyo que a lo mejor por parte de mi jefa no lo hubo, entonces pues estuve en una balanza y al final pues creo que me quedé con lo bueno de los comentarios que hizo ella y lo malo, pues, para afuera. Luisa nos pregunta, ¿considera que tener tatuajes puede ayudar en algunas circunstancias a que los pacientes le tengan confianza como médico? Claro, yo creo que si tú quieres ser bombero, pues a lo mejor te acercas a que un bombero te enseñe cómo apagar un fuego. Si quieres ser médico, a lo mejor te acercas a un médico. Si quieres ser chef, te acercas a un chef, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, la empatía siempre tiene que ver con la primera impresión. Siempre. Yo creo que si tú vas caminando por la calle, lamentablemente, la apariencia sí influye si te quedas del lado de la banqueta o te cambias del lado de la banqueta. Lamentablemente sigue siendo así. Entonces, muchas veces las personas jóvenes les baja un poquito la ansiedad. Yo como anestesiólogo me encargo de eso, de disminuir la ansiedad de mis pacientes. Y lo atacamos de 2 frentes, ansiolisis farmacológica y ansiolisis no farmacológica.
La ansiolisis farmacológica es obviamente a través de medicamentos endovenosos o inhalados o intranasales, bajar la ansiedad del paciente. Pero cuando te acercas a los pacientes y platicas con ellos y les empiezas a preguntar qué haces, a qué te dedicas, de dónde eres, yo soy de tal lado, mira, y ven tus tatuajes, te preguntan, ¿cuándo te lo hiciste? Ah, pues tal día. Y empiezas a platicar con ellos y sobre todo con la gente joven, eso te ayuda a quitar el miedo a entrar a un quirófano, a quitar el miedo a entrar a un procedimiento y pues la ansiolisis ahora farmacológica es más fácil o incluso necesitamos menos dosis. Entonces sí ayuda, pero con las personas que obviamente vayan en el mismo canal, que obviamente no tengan la idea de que un tatuaje es algo malo. Porque no es malo tener esa idea. Lo malo es querer inculcarle esa idea a otras personas, pues se respeta, ¿no? Jesús nos pregunta, ¿el tatuarse produce cáncer? Anteriormente las tintas, las primeras tintas que se utilizaban tenían cadmio y sí, obviamente el cadmio, el benceno y los nitritos y nitratos que tienen muchas de las tintas están asociados al cáncer, como el benceno que tiene el cigarro, como el cadmio que existe en algunas pinturas con las que se pintaban juguetes de niños, pues entonces el riesgo existía anteriormente, ahora las tintas la mayoría son de minerales que no tienen la asociación con cáncer, como por ejemplo las tintas blancas están hechas de plata, están hechas de zinc, algunas tintas, la tinta negra por ejemplo es prácticamente carbono, antracita. Algunas tintas rojas por ejemplo están hechas con caparazones de crustáceos, así como suena, o sea, muelen cangrejos y extraen los pigmentos y hacen las tintas. Entonces no hay una asociación directa con el cáncer, sin embargo, actualmente, pero anteriormente sí, porque por ejemplo, cuando te tatúan actualmente utilizan cremas de petrolato o vaselina para que la tinta pueda ir resbalando y la hoja pueda ir resbalando. Pero anteriormente se ocupaban otro tipo de cremas que tenían mercurio y algunas tintas que tenían mercurio y obviamente todo eso siempre es riesgo, pero actualmente lo mismo, no me atrevo a decir que existe el 0% de riesgo, pero es riesgo y el riesgo siempre va a existir. En este caso es mínimo, ya con las técnicas actuales. Nos pregunta Mauricio que cuál es la postura de la UVM con respecto a que los alumnos tengan tatuajes visibles. ¿Cuál es la postura? Yo creo que UVM se caracteriza por respeto e inclusión. Si UVM tuviera una postura negativa, yo no estaría trabajando para UVM. Y hay alumnos que tienen tatuajes visibles y pues ya no estarían siendo parte de la comunidad de UVM. Entonces yo creo que es una postura positiva o favorable ante el respeto y la inclusión. Yo creo que, sin embargo, yo creo que siempre va a existir, y yo lo he visto, el estigma por parte de algunos docentes de UVM de forma negativa hacia los tatuajes. Yo lo he visto porque alumnos me lo han contado, pues vaya, y me tocó escuchar en una conversación. Entonces, pero bueno, un docente no hace a la UVM. La UVM somos todos, es una comunidad. Entonces, yo creo que la balanza de UVM es positivo hacia la inclusión y el respeto. Nos pregunta Jesús que si el tatuarse produce infección por la piel. Puede existir infección, claro. El tatuaje es una herida y es una herida que tiene que cicatrizar para que se quede ya impregnado. Pues vaya, las agujas que inyectan el pigmento lo hacen hasta la dermis y obviamente se rompe la barrera cutánea, se rompe nuestra protección. Entonces, hacerse un tatuaje implica ir bañado, bien aseado de la zona donde se va a tatuar. Asegurarnos que las agujas sean estériles, que sean nuevas. El tatuador tiene que enseñarte la fecha de caducidad de las agujas. Las tintas deben de colocarse en envases que sean nuevos también. Hay algunas partes de la máquina de tatuador que se puede resterilizar y se meten en autoclave o se limpia con algunos desinfectantes. Pero al fin y al cabo es una herida. Entonces la herida debe de cuidarse. ¿Cuánto? Lo mismo que tarda una herida cutánea en sanar, que va desde los 8 hasta los 15 días. Entonces deben de utilizarse algunas cremas antisépticas, no antibióticas, idealmente para tampoco alterar la microbiota y la flora natural de la piel, que incluye hongos, que incluye bacterias, y que la mayoría son saprófitas, obviamente, y que en condiciones, pues, de cierta susceptibilidad se pueden volver patógenas. Entonces, no es que un tatuaje cause una infección, pero lo mismo, vuelvo a hablar del riesgo. Existe el riesgo de que la herida se infecte, que el tatuaje se infecte, claro, hay que cuidarlo.
lavarlo 2 veces al día, mantenerlo seco y colocar cremas antisépticas. Y después una crema reparadora o una crema restauradora de la piel. Entonces, cuídense los tatuajes si planean hacérselos para que no se infecte, pero el tatuaje per se no produce infección. Nos pregunta Dana, ¿en algún momento se le ha negado un trabajo por el hecho de tener tatuajes? A mí no, este, pero en México todavía existe ese problema. Eh, no es que ande yo solicitando trabajos por muchos lados, pues, pero las veces que me ha tocado estar del lado de ser empleado y buscar trabajo, solamente en uno me han preguntado por la existencia de tatuajes. Ya tenía yo un tatuaje, respondí que sí y me dijeron, ok, fue simplemente como, no sé, un dato, pues, pero no por eso me discriminaron ni me negaron el trabajo. Nos pregunta Jesús que por qué se tatúa uno, si por alguna identidad propia o rebelión por una pandilla. Yo soy de la pandilla de los anestesiólogos, entonces, los que manejamos las drogas en el quirófano. Mira, yo creo que la identidad de cada uno no necesariamente está con algo que te hagas a tu cuerpo. Tú eres tu propia identidad. Desde si dices buenos días o no, cuando llegas a un lugar, ya estás mostrando tu identidad. Eso, pues. El hecho de que nosotros querramos mostrar o no mostrar, porque hay tatuajes que tal vez solo le muestras a tu pareja, a alguien muy cercano a ti, y hay tatuajes que los traes muy visibles para que todo el mundo los vea. Entonces, la identidad también es parte de las culturas. Hay culturas cuya identidad es perforarse el tabique nasal, y es parte de su cultura, y los hace ser únicos y los hace estar dentro de la identidad de su grupo. Hay culturas en las que para ellos sentirse identificados, pues tienen arillos en todo el pabellón auricular o se perforan la ceja. Puede ser algo de rebeldía tal vez, pero es parte de tu crecimiento y de encontrarte a ti mismo. Hay muchas culturas en las que el tatuaje es propio. Los maorís, algunas tribus aborígenes neozelandesas se tatúan desde muy pequeños. Y no creo que eso sea una pandilla. Es parte de su cultura, pues. En México, la parte de la cultura que es pintarse el pelo de verde o morado, tal vez. En México tal vez es maquillarse para las chicas. Es que yo me rasure esta forma mi barba. Es parte de lo que muestras al mundo, es parte de lo que tú quieres dar al mundo, pues. Yo me podría estar completamente rasurado, pero me gusta esa forma. El hecho de que yo tenga tatuajes no necesariamente es que yo quiera demostrar algo. Es algo que me gusta. A mi muy personal punto de vista, para mí los tatuajes son para mí. No son para las demás personas, porque en realidad escogí los diseños que yo quiero verme en fotografías o al espejo, o que yo quiero mostrar a mis seres queridos. Pero hay personas cuyo objetivo es mostrar los tatuajes y se convierten en un lienzo. Y qué padre, porque son artistas que quieren demostrar eh, su arte, valga la redundancia. Porque yo al menos no conozco un solo tatuador que no tenga un solo tatuaje. Y por lo regular los tatuadores tienen muchos tatuajes. Les gusta. Es como un artista que en su casa tiene obras y le gusta vender obras y le gusta exponer obras. El fotógrafo que en su casa tiene álbumes de fotografías y su Instagram está lleno de fotografías y es a lo que se dedica. Entonces, para algunos tal vez es parte de formar su identidad. No creo que para todos. Yo creo que hay de las dos aguas. Nos pregunta Ana Pau, en su experiencia, ¿cuál sería la mejor forma de afrontar alguna manifestación por parte de un paciente y superiores hacia la apariencia del profesional? Lo más probable es que no cambiemos su opinión, pero ¿cómo sería la mejor forma de abordarlo? ¿Nos podría dar algunos argumentos? Tiene mucho razón lo que dijo, ¿eh? A lo mejor nunca le vamos a cambiar la opinión, pero creo que hay batallas que uno debe de aprender y hay algunas batallas que se ganan cuando no se pelean. Entonces, cuando te encuentras con una persona muy cerrada, yo creo que no vale la pena tratar de cambiarle su ideología, ¿eh? Lo mejor es respetar lo que te diga y decirle, tal vez tengas razón, pero es tu muy particular punto de vista, yo tengo el mío y pues mejor aquí le dejamos. Acuérdense que ni de religión, ni de fútbol, y pues ni de tatuajes, ¿para qué se pueden a pelear? La verdad es que por paz mental suya, no de la otra persona, mejor no se peleen. Yo creo que el tratar de afrontar eso es una batalla que no vas a ganar,
porque tal vez lo hagas medio cambiar de opinión, pero siempre se va a quedar con la idea de no. Y es respetable porque es su opinión. Entonces, él también, ella también, ellos también deben de aprender a respetar tu decisión, cada una de las decisiones de ustedes, doctores. Entonces, yo creo que no se peleen. Creo que antes de intentar ganar con argumentos, mejor aprendan cuándo no se debe argumentar. Nos pregunta Erika, ¿considera que están cambiando las opiniones acerca de los tatuajes en general, ya que cada vez más personas los tienen? Sí, sí está cambiando porque el mundo está envejeciendo y eso es algo normal. Cuando el mundo envejece es porque la siguiente generación nos está alcanzando. Entonces, cada vez hay más, la cultura de respeto cada vez está más amplia, cada vez hay más aceptación para muchas cosas que hace 40 años no existía esa aceptación. En los años 1920, salir con un bañador arriba de la rodilla era mal visto. Y ahora un bikini es muy común. Hace 40 años salir con short a la calle para una chica era como que, oh, por Dios. Y ahora es algo muy común. Y qué bueno porque es el respeto pues hacia las nuevas generaciones y las nuevas ideas de las generaciones. Mis papás jamás harían un tatuaje. Creo que no obligaría a mis papás a hacerse un tatuaje, ni les diría que hicieran un tatuaje. Tengo 31 años y mi mamá todavía me regañó por mis tatuajes. Entonces, hace, no sé, 15 años, tal vez hubiera habido un gran regaño, ahora es un como que, ay, hijo, pero bueno, haz lo que tú consideres, ¿no? Es tu cuerpo. Y así como es tu cuerpo, es tu vida y es tu forma de hacer. Yo creo que cuando uno hace algo, si no molesta al prójimo, debería de ser completamente respetado. Entonces, al fin y al cabo, es mi cuerpo y yo decido lo que hago con él. Un tatuaje va a estar sobre mi piel. No debería de molestar a nadie. Y entonces, el mundo cada vez ha ido aceptando más, no tanto como debería, creo yo, creo que todavía estamos muy atrasados en eso, pero cada vez ha habido más aceptación para muchas cosas, no solamente para los tatuajes. El problema es que los tatuajes es algo estridente, es algo escandaloso, es algo que ves inmediatamente, pues, ¿no? Entonces, antes los tatuajes, ¿quiénes los tenían? Los prisioneros, los tatuajes los tenían culturas muy arraigadas, grupos muy cerrados, pues ahora los ves en todos lados. Y ves tatuajes como obras de arte o ves tatuajes como stickers, como memes. Ahora hay hasta tatuajes de memes, ¿no? Creo que eso. Mark nos dice, buenas tardes, me interesa saber si ha perdido oportunidades de trabajo por tener tatuajes, porque he pensado en hacerme unos cuantos tatuajes en zonas no tan visibles. Yo no he tenido el infortunio de perder oportunidades de trabajo por eso, pero sigue existiendo, lamentablemente eso, ¿no? Muchas veces la gente se cierra a dar el empleo a alguien con tatuajes cuando son muy visibles, precisamente porque para ellos es dar una mala imagen a la empresa, es dar una mala imagen a tu marca. Entonces, si tienes esa inquietud de hacerte un tatuaje en zonas pues no muy visibles, yo creo que está bien para empezar porque van a ser tatuajes para ti, para que los disfrutes tú, porque van a ser tus tatuajes. Si en algún momento llegas a tener problemas con eso, acuérdate que ya la CONAPRED dice, nadie puede ser discriminado en opciones, en oportunidades laborales por tener tatuajes, entonces siempre existe la denuncia. Nos dice Rogna, ¿existen reacciones adversas al realizarse un tatuaje con técnica adecuada? Sí, incluso con técnica adecuada. La individualidad de cada persona está sometida a nuestra genética. Entonces, así como puedes ser alérgico a las fresas, a las nueces o a algún medicamento, también podemos ser alérgicos a los pigmentos. De hecho, el tatuaje que tiene mayor incidencia de reacciones alérgicas cutáneas, así localizadas donde está el tatuaje, es el pigmento rojo. Y el que tiene menos es el pigmento negro, porque es prácticamente carbón. Y pues el carbón es inorgánico y es prácticamente no reacciona, pues vaya, nuestro cuerpo simplemente lo atrapan, los macrófagos se lo comen y se queda ahí. No genera reacciones de presentación de antígenos por parte de los macrófagos, el pigmento negro, pero el rojo sí es el que más reacciones alérgicas tiene, incluso con técnica adecuada. Y eso tiene que ver
individualmente con cada paciente. Es imposible saber quién sí lo va a desarrollar y quién no lo va a desarrollar. Nos dice Allen, buenas tardes. ¿Existe un límite en lo que a tatuaje se refiere en un profesional de la salud? Símbolos, cantidad. Yo creo que podrías tatuarte hasta el último centímetro cuadrado de tu piel si hablamos de un límite, porque el límite lo vas a poner tú. Y obviamente tu límite va a depender de qué quieres hacer. Yo creo que si quisieras llegar a ser candidato a la presidencia de México, difícilmente México, tristemente México, por la cultura que todavía tenemos, aceptaría un tatuaje completo, ¿no? Bien, si piensas ser un artista, si piensas ser un performance, si piensas ser actor, si piensas ser de teatro, de televisión, si piensas ser cantante, bueno, como que la cultura va con eso, ¿no? Te va llevando de la mano. Entonces, creo que no existe un límite. Donde sí te diría que podría existir un límite es aguas con las zonas sensibles a los tatuajes, como las mucosas, como la conjuntiva, porque hay pacientes que han quedado ciegos, como los genitales, porque son zonas donde hay muchísimo más cantidad de macrófagos por cada milímetro cuadrado de piel que en otras zonas de la piel, y obviamente la posibilidad de reacciones adversas aumenta. Pero creo que eso, el límite lo pones tú. Nos dice Laura, una pregunta, doctor. ¿Cómo ha tenido que lidiar con pacientes de mente cerrada al ver un profesional de salud con un tatuaje, dudando de su profesionalismo o capacidad de trabajar? Yo como anestesiólogo creo que la forma de lidiar es porque a todos los pacientes los cedo, entonces pues conmigo no hay tanto problema. Pero en general para cualquier médico, lidiar con los estigmas que el propio paciente te puede tener y que obviamente va a caer drásticamente la confianza que puede tener en ti cuando no está de acuerdo con la cultura del tatuaje, es difícil. Primero porque el paciente ya está siendo tratado mal por la enfermedad. Entonces ya va con, me siento mal, estoy mal y obviamente busco ayuda. Chin, me estoy topando con alguien que no me da confianza visual de que me va a ayudar. Y eso siempre va a generar un efecto placebo negativo. Entonces, pues, si el paciente se siente incómodo contigo, siempre existe la opción de, usted puede decidir quién lo quiere atender, señor, señora, joven, niño. No te puedo obligar a ser atendido por mí, pero estoy yo y si decides que te atienda yo, pues soy un médico como cualquier otro de mis compañeros médicos y el hecho de que yo tenga o un lunar de nacimiento o una tinta que por gusto me quise colocar en la piel, no disminuye mi capacidad para tratarte bien, para darte un buen diagnóstico y para darte un buen tratamiento, que en realidad es lo que buscas tú aquí. Y yo estoy aquí para tratar de ofrecerte esas tres cosas. Entonces, al fin y al cabo, la decisión siempre va a ser del paciente. Si ustedes le dicen algo así al paciente con sus palabras, de que él está en todo el derecho de cambiar de médico, ya él mismo se va a poner en ese juego de, pues, ok, a veces tal vez es el ni modo, a veces tal vez es el de, ok, pero es nada, o tal vez el de, pues, ok, vamos, atiéndeme y después te juzgaré. Al menos eso fue lo que me pasó a mí con el paciente. Después de que lo atendimos y que todo estuvo bien y que se sintió bien y salió sin molestias, ya incluso su forma de hablarme cambió. Su forma de referirse hacia mí cambió drásticamente cuando se dio cuenta que unas rayas en mi piel no disminuyeron mi capacidad para darle una buena atención. Nos pregunta Cintia, ¿los tatuajes pueden provocar distorsión en las imágenes de la resonancia magnética debido a la tinta? ¿Puede haber dolor en la zona de la piel cuando se realiza la resonancia magnética? Fíjate que para que la resonancia magnética afecte debe de haber gran cantidad de metal, porque en realidad tu cuerpo también tiene metal. La hemoglobina está formada por hierro y el hierro es un metal y que tiene características magnéticas. Entonces, si fuera por eso, no podríamos entrar jamás a una resonancia magnética. Y la resonancia magnética lo que hace es meterse más con la vibración de las moléculas de agua. Entonces, en realidad no existen reportes como tal. Existen algunos reportes anecdóticos cuando había tintas con metales pesados, donde el tatuaje se distorsionó. Más que la imagen de la resonancia, se generó una reacción como eczematosa en la piel de los pacientes. Pero no tengo idea, no he leído algún artículo que diga que está contraindicada una resonancia magnética con alguien que tiene tatuajes. Nos dice Rogna, ¿puede haber mayor riesgo de quemadura en áreas tatuadas?
Cuando el tatuaje ya cicatrizó por completo, el riesgo es el mismo que en la piel intacta. ¿Por qué? Porque la tinta de tu tatuaje no queda en la epidermis, queda en la dermis, atrapada entre los macrófagos, o más bien dentro de los macrófagos de la piel. Entonces, si tú tomaras una biopsia del tatuaje, tú verías el tatuaje en la dermis y arriba estaría la epidermis, intacta, igual que en la zona donde no hay tatuaje. Entonces, obviamente, esa epidermis es igual a la epidermis circundante y una quemadura va a generar el mismo daño superficialmente que en la zona donde hay o donde no hay tatuajes. Si la quemadura pudiera ser más profunda de segundo grado, donde ya afecta a dermis, o de tercer grado, donde afecta hipodermis y tejido graso subcutáneo y músculos, desconozco si la interacción de la retracción de la piel, la cicatrización pudiera ser peor en una zona con tatuaje. Eso sí, no lo sé. Dice Aura, ¿qué tan peligrosa es la terapia con láser para retirar los tatuajes? Igual de peligrosa que la depilación láser. El funcionamiento del retiro de los tatuajes con láser es aplicar un láser que fragmenta la tinta. ¿Por qué se queda la tinta toda la vida? Es porque los macrófagos al comérsela no la pueden destruir, no tienen las vesículas lisosómicas tan grandes para engullir semejante glóbulo de tinta, destruirlo, y no tienen las enzimas necesarias para destruir los enlaces metálicos o los enlaces férricos. Entonces, lo que hace el láser es destruir un glóbulo gigante de tinta en microglóbulos para que ahora sí los linfáticos lo drenen o los macrófagos ya los puedan intentar atrapar y movilizarse por la circulación hacia el vaso, donde ahí mueren o ahí son reciclados los macrófagos con la tinta. Entonces, los láseres que son de uso cutáneo deben de ser aplicados por un profesional de la salud. Son diferentes a los del láser para depilar, pero es el mismo principio. Entonces, en cuanto a seguridad, acudan con un dermatólogo, que es el único que pudiera retirar el tatuaje con seguridad utilizando los láser. Nos dice la doctora Tinoco. En dermatología se ven una cantidad considerable de pacientes con reacciones adversas de leve a severa a tatuajes de diferentes tipos. ¿Alguna vez conocidos o pacientes le han pedido su opinión médica para la toma de decisión de tatuarse? Si es así, le menciona este riesgo de las reacciones adversas, dermatitis de contacto leve a severa, granulomas, etcétera, y que no hay manera de saber quién tendrá las reacciones ni la intensidad de la misma y mucho menos las complicaciones y secuelas. Sí, sí me han tocado pacientes que me han visto los tatuajes y me dicen, doctor, yo me quiero hacer un tatuaje, ¿qué recomendaciones me da? Entonces, las recomendaciones son de manera general, no existe una recomendación específica para eliminar al 100% el riesgo de que se presente ese tipo de reacciones adversas. Los granulomas es muy común con las tintas marrones, con las tintas cafés. Los eczemas es muy común con las tintas verdes, con las tintas amarillas. Las dermatitis de contacto con las tintas rojas, que es la que genera más reacciones alérgicas locales, pues. Entonces, siempre les doy la recomendación de que si son alérgicos a algo, primero hagan una prueba de reacción alérgica con el tatuaje, literal, que vayan con el tatuador y que les ponga puntos de colores para intentar ver si se genera una reacción alérgica severa, porque el paciente que va a hacer una reacción alérgica la va a hacer sí o sí. Y también que traten de escoger zonas con menor propensión a generar o eczema o granulomas o dermatitis de contacto, como por ejemplo, la dermatitis de contacto es muy común donde obviamente tenemos la piel más descubierta. El eczema en rostro, por ejemplo, o en cuello, zonas donde siempre estamos en contacto con el sol. Y la mayoría porque no estamos acostumbrados a usar bloqueador solar. Entonces, solo les doy recomendaciones muy, muy, muy generales, y que el riesgo deben de asumirlo pues cuando tomen la decisión, porque el tatuaje es para toda la vida. Y el problema es que como es una herida, hay algunos pacientes, he visto, que hacen cicatrices queloides o cicatrices hipertróficas en el tatuaje. Solo me tocó a mente uno, cuando estaba viendo el internado en Aguascalientes, ver un paciente que desarrolló un síndrome lupus-like por un tatuaje y lo asociaron al tatuaje, pues vaya, el dermatólogo y el reumatólogo que estaba a cargo del caso lo asociaron. Es el único que he visto así de reacción grave. He visto en bibliografía médica reacciones tipo epidermolisis bulosa, síndrome de Stevens-Johnson por tatuajes, pero es muy raro y obviamente pues la susceptibilidad, ¿cómo lo sabes? Imposible.
Dice Aura, ¿cómo actúa a nivel celular un tatuaje? ¿Es verdad que después de cierto tiempo se mueve un poco de lugar? Mm, Difícilmente se te va a mover. Las agujas que son muy finas se mueven muy rápido y penetran la piel de 1 a 3 milímetros, dependiendo de la intensidad con el tatuado, con la que el tatuador esté presionando la máquina. Entonces, las tintas son inorgánicas y algunas son orgánicas, pero son moléculas muy grandes. Entonces, es algo extraño. Tu cuerpo tiene sistemas de defensa para las cosas extrañas, en este caso la inmunidad natural, la inmunidad inespecífica, y los primeros que actúan son los macrófagos. Entonces, un macrófago llega y si es una bacteria se la come, la destruye y presenta los antígenos como células presentadoras de antígenos, pero la tinta no lo puede hacer eso. Entonces, el macrófago se come la molécula de tinta y se queda ahí hasta que muere. Cuando el macrófago muere, otro macrófago llega e intenta comerse tanto los restos del macrófago como la tinta. Entonces, esto sí hace que poco a poco la tinta se vaya desgastando. Por eso los tatuajes pierden color, pierden intensidad a lo largo de los años. Pero que un tatuaje se mueva de la zona, tal vez se moverá micrómetros, tienes que estarla viendo con un microscopio, pero que se mueva no, es prácticamente imposible. Pero sí el desgaste natural y obviamente pues por el paso de los años. Y recomendación, muchos tatuadores pueden tener, si se quiere hacer un tatuaje, ya saliéndome tanto del tema, si se quiere hacer un tatuaje, busquen las obras del tatuador meses después, no en la fotografía que les toma cuando termina de hacer el tatuaje, porque ahí se van a dar cuenta si tiene buena técnica a la hora de dar los trazos, que imprima la presión necesaria para que el tatuaje llegue a la zona donde debe llegar y no se quede muy superficial, porque si se queda muy superficial se va a borrar por la descamación natural de la piel. Nos dice Evelyn, buenas tardes, ¿qué factores de riesgo existen para el desarrollo de una cicatriz queloide por tatuajes? Los mismos que para cualquier cicatriz queloide. Los pacientes que desarrollan cicatrices queloides las hacen incluso con heridas pequeñas, con un golpe, una cortada, se cortaron mal las uñas y a veces comienzan a hacer las cicatrices queloides. Entonces, específicamente desconozco que haya un factor de riesgo muy puntual de decir tatuaje más esto es igual a cicatriz queloide del tatuaje. Desconozco eso, pero la cicatriz queloide es un factor muy individual de cada paciente. Y como les repito, el tatuaje es una herida, entonces, pues, si tienes cicatrización queloide, no te recomiendo que te hagas un tatuaje. Vas a hacer una cicatriz queloide y del tamaño del tatuaje, obviamente. Nos dice Laura, pensando en que el paciente cuando llega con nosotros está en un estado vulnerable y lo primero que ve es un médico con tatuajes visibles y que genera un efecto impactante, sobre todo aquel paciente que su ideología es distinta a la actual, ¿cómo usted le generaría un vínculo de confianza a este ejemplo de paciente? Ok, si el paciente me lo dice directamente, yo creo que lo mismo que les decía hace ratito, confrontarlos no vale la pena. Pero yo creo que es prácticamente tratar de llegar a su nivel, ponernos en su frecuencia y decirle, pues, tú eres mujer, yo soy hombre. Eso no hace la diferencia, ambos somos personas. Tú eres queretana y yo soy hidalguense. Tampoco hace la diferencia, ambos somos personas. Tal vez tú eres judía y yo soy cristiano, o yo soy ateo, o yo soy católico. Ambos somos personas. Yo con o sin tatuaje soy una persona igual que tú. Con o sin tatuaje ya tuve mis años de carrera, ya tuve mis años de especialidad y tengo años trabajando. Con o sin tatuaje le brindo la misma atención a todos los pacientes. Y si tú vinieras tatuado, o en este momento que no traes ningún tatuaje, te voy a tratar igual, porque el respeto es por el simplemente hecho de que eres una persona. Yo te tengo que respetar independientemente de la ideología que tengas, independientemente de la edad que tengas, del sexo que tengas, de la preferencia sexual que tengas. Entonces, lo mismo, dame la oportunidad de demostrarte que mis tatuajes no me hacen menos, mis tatuajes no me hacen un mal médico. Eh, Nos menciona González, ¿considera que sería útil que la mayoría de las personas en algún momento cuenten con tatuajes sobre datos importantes como tipo de sangre, alergias, en caso de epilépticos o cualquier enfermedad? Es algo muy, muy bueno eso, porque muchas veces las pulseras
pueden romperse, caerse. Los collares tipo militares también pueden en algún momento caerse, sobre todo en accidentes que se desprendan. Entonces, un tatuaje siempre es una muy buena idea con eso, ¿eh? Respetando la ideología. Si la persona está de acuerdo, es una muy buena forma de decirle a alguien datos súper importantes cuando yo no los pudiera decir, cuando esté imposibilitado. De hecho, hay algunos tatuajes que dicen no resucitar. El paciente no desea ser resucitado y se tatúa esa ideología, se tatúa esa decisión. Entonces, yo, por ejemplo, quiero hacerme ese tatuaje. De hecho, yo ponerme, primero que nada, a mí quisiera ponerme así: soy donador de órganos. Lo primero que se viera. Después mi tipo de sangre y alergias. Yo soy alérgico a las sulfas, por ejemplo. Entonces, si en algún momento yo estuviera incapacitado para responder, pues quisiera que alguien lo viera, ¿no? Entonces, creo que es una buena idea, la verdad. No es algo descabellado, es algo que tiene muy buen sentido, pues. Nos pregunta Erasmo, ¿en el caso de un accidente los tatuajes pueden esconder la lesión? Yo creo que pudiese esconder la lesión cuando la lesión sea primaria de la piel, es decir, por ejemplo, los melanomas. Entonces, los tatuajes deben de seguirse revisando lo mismo que la piel en toda su extensión. Les voy a hacer una pregunta. ¿Quién de ustedes le ha pedido a alguien de su confianza que les revise la nuca, la espalda, las nalgas y la parte de atrás de las piernas en búsqueda de un lunar que no tenían hace 6 meses? ¿Alguien lo ha hecho? Porque ustedes al espejo se ven su rostro. Qué guapa estoy, qué bonita estoy. Cada que se maquillan y se rasuran los chicos, se ven el cuello y se ven todo el segmento anterior de su cuerpo. Y en algunas partes puedo verme el segmento anterior y el segmento posterior. Pero los melanomas también pueden salir en espalda. Entonces, así como deben de revisarse por lo menos 2 veces al año, cada 6 meses, con su dermatólogo de confianza o con su familia, también los tatuajes, porque obviamente un tatuaje oscuro puede esconder un melanoma. Porque obviamente la lesión que no existía puede comenzar a desarrollarse en una zona oscurecida por el tatuaje. Nos dice Ana Pau, la probabilidad de cicatrización queloide es muy alta en una persona que normalmente la presentan con otro tipo de heridas, es decir, si yo presento cicatrización queloide con, por ejemplo, una caída o quemadura, ¿es la misma que con el tatuaje? Es que la cicatrización queloide es un defecto del arreglo de los fibroblastos y es ante heridas. Entonces, el tatuaje es una herida. No tengo a la mano ningún artículo que me diga el riesgo de cicatrización queloide es del 15%, del 20%, pero es una herida. Entonces, miren, por ejemplo, alérgicos a la penicilina. La mayoría de los pacientes que dicen ser alérgicos a la penicilina es anecdótico, no tienen un dato certero. Dice por ahí un artículo que en realidad de todos los pacientes que dicen ser alérgicos a la penicilina, solo el 14% tiene una verdadera reacción a la penicilina. El resto son reacciones a los metilparabenos o a los vehículos, al CBP de los fármacos. Y luego dicen, perdón que me salga del tema, pero es para que entendamos esto. Si yo soy alérgico a la penicilina, que es un beta-lactámico, oh por Dios, también voy a ser alérgico a cualquier beta-lactámico, cefalosporinas. Tampoco me den cefalosporinas. Pero las grandes series dicen, de todos los pacientes que son alérgicos a las penicilinas, solo el 7% es alérgico a las cefalosporinas, o sea, generan reacción cruzada. Pero el riesgo es riesgo. ¿Y para qué te arriesgas a tomar una cefalosporina siendo alérgico a la penicilina? A menos que el beneficio supere el riesgo. Entonces, a menos que el beneficio supere el riesgo, ¿genero más beneficio a mí ponerme un tatuaje que el riesgo que tengo de generar una cicatrización queloide de mi tatuaje? Eso ya depende de cada uno de ustedes, cómo ustedes consideren su beneficio contra su riesgo. Creo que si yo tengo tendencias a generar cicatrización queloide, el riesgo es muchísimo mayor que el beneficio de ponerme un tatuaje. Pero la decisión es suya completamente. Yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Quién de ustedes se ha sentido intimidado por alguien con tatuajes? ¿Alguno de ustedes ha visto y ha dicho, ay, güey, él tiene tatuajes, qué feo, qué mal? Aquí todas las opiniones deben de ser escuchadas, ¿no? O sea, tal vez alguno de ustedes
no está a favor de los tatuajes. Yo en lo personal no. Ya tenemos nuevas preguntas también, doctor. A ver, escucho. Nos dice Laura, se borró mi pregunta. Disculpe, doctor. Otra pregunta del mismo ejemplo del paciente de mente cerrada. ¿Cómo ha tenido que lidiar con médicos colegas? Por ejemplo, médicos grandes de edad o de otras generaciones. Por ejemplo, se encuentra con estos médicos en algún congreso y duda de su profesionalismo. Cuando estaba yo de adscrito en el HGR1, me tocaron dos médicos que cuando me quité mi sudadera y se vio mi tatuaje, nunca se me va a olvidar. La primera frase que escuché fue, ya valiste madre, güey. Y yo volteé así como de, pues, hola, buenas tardes, voy llegando, ¿no? Sí, gracias, o sea, también para ti, ¿no? Y yo, ¿por qué, doctor? Y me dijo, seguramente ya tienes hepatitis C o hepatitis B. Ya valiste solo a reírme porque ya era un médico, pues, como dice en la pregunta, grande de edad. Y le dije, pues probablemente sí, doctor, pero pues, ¿usted ya se hizo su prueba? Fue así como de, ¿y el por qué yo? Y le digo, pues porque está expuesto a eso, es un profesional de la salud y solamente por el hecho de tener contacto con pacientes y entrar en quirófano, pues usted también tiene riesgo. El riesgo es diferente, pero el riesgo igual está. Entonces, me limité simplemente a eso. Es la única persona, colega, que me ha intentado hacer menos o ha intentado hacer un comentario de hate hacia mis tatuajes. De ahí en fuera, no sé, creo que he sido afortunado. Casi todos mis colegas entienden o tienen tatuajes. O sea, yo les pudiera decir que de mis amigos médicos, no sé, un 40-50% estamos tatuados. Nos pone Laura, espere, repítalo, se perdió lo que dijo, perdón. No te preocupes. Les digo que después de que el doctor me dijo que si yo iba a tener hepatitis B o hepatitis C, seguramente porque el tatuador, hasta yo era un tonto si creía que el tatuador utilizaba agujas nuevas, que seguramente la resterilizaba. Y pues yo me limité a reírme y a decirle, ¿y usted ya se hizo su prueba? ¿Y el por qué? Le dije, porque eso es un profesional de la salud y tiene el mismo riesgo que yo aquí. Tenemos contacto con pacientes, entramos a quirófano y no necesariamente tiene que haber una punción accidental para contagiarnos a veces de ese tipo de bichos. Y ya, eso fue todo. O sea, me limité a otra vez, les platico, a no confrontarme con él y ya. Y después les daba yo el dato, que no sé, tal vez un 40 o 50% de mis amigos y colegas médicos estamos tatuados. O sea, muchos médicos tenemos tatuajes, tal vez no todos visibles, pero muchos médicos tenemos tatuajes. Es algo muy común, pues, vaya, también. Nos dice Alejandra, ¿qué recomendaciones puede hacer para aquella persona que ya está previa a hacerse el tatuaje, higiene y demás? Que los primeros 15 días antes de hacerte tu tatuaje, cúbrete muy bien la zona, evita el sol, evita los jacuzzis, evita algo que pueda dañar la piel. Un tatuaje va a quedar mejor en una zona que está bien cuidada. Manténla muy bien hidratada. Y cuando hablo de hidratación no me refiero a cremas hidratantes. La mejor hidratación de tu piel viene de adentro hacia afuera. Entonces, si tú te mantienes bien hidratada, tu piel siempre va a estar bien hidratada. Después de que te hagas el tatuaje, hay que poner alguna crema antiséptica 2 veces al día y a los 5 días ponerse una crema que sea reparadora. Sin ser comercial o algo por el estilo, yo les recomiendo Fusidin, que es una crema de ácido fusídico como antiséptico, y después Aquapor, que es una crema reparadora. Existen muchas, la verdad es que la que ustedes puedan escoger tiene el mismo fin, que no se infecte y que tenga una buena cicatrización. Cúbrala del sol y nada más no se metan a jacuzzi ni nadar, porque pues repito, es una herida. Entonces, también existen bichos dentro del agua que pueden entrar y generar alguna infección, tanto bacteriana como micótica. Bueno, nada más nos comenta Rogna que más del 70% no sabe si tiene hepatitis. Vamos a acomodar tu comentario. Más del 70% de los pacientes con hepatitis desconoce que tiene la hepatitis. Porque si no, aquí de todos los que estamos, 7 de cada 10 no saben que tiene hepatitis. Pues. Pero pues sí, la verdad es que al menos la hepatitis C es muy contagiosa, mucho, muy contagiosa. Y la hepatitis B
pues también es muy contagiosa. Factor de riesgo, los besos de tres. Entonces, población joven, factor de riesgo. Nos pone también Alejandra, y durante el tatuaje refiriéndonos al material que utilizarán. Ok. Ah, fíjense, ustedes van a ir por voluntad. Fíjense lo paradójico o lo irónico. Van a ir voluntariamente a que los hieran, a que los piquen, a que los corten. ¿Por qué es eso? Son microcortes, son microheridas. Entonces, un estudio de tatuajes debe tener cierto grado de limpieza. No puedo decir que esterilidad, porque obviamente no existe ni se asemeja a una clínica con áreas grises o con áreas blancas, ¿no? Es prácticamente área negra, un estudio de tatuajes. Pero yo cuando fui la primera vez, vi cómo el tatuador trabajaba y yo les recomendé cómo calzarse los guantes para no recontaminarse, por ejemplo, que es algo muy común. El tatuador no es médico, no es un profesional de la salud y obviamente piensa que solo por el hecho de traer guantes ya está estéril y no. El hecho de colocarse los guantes adecuadamente también influye mucho. El que ustedes vean que los empaques de las agujas sean estériles, que verdaderamente estén esterilizados, que estén sellados, que sean nuevos y que tengan fecha de fabricación, lote y fecha de caducidad. Que vean que los frasquitos donde van a colocar las tintas también sean nuevos, no sean lavados. Porque al fin y al cabo, no voy a poner una aguja en un paciente, lavar la aguja y volver a utilizar en otro paciente. Sería el mismo principio, solamente agarrando una aguja nueva por paciente, pero utilizando el mismo lote de medicamento, por ejemplo. Porque existe el riesgo de haber recontaminado con la otra aguja. Entonces, ese tipo de cositas. Muchos tatuadores tienden a colocar un tipo de plástico de ese que es para comidas sobre las mesas, sobre donde te recuestas, sobre donde colocan el material y piensan que eso ya le da esterilidad. Entonces, busquen un lugar donde las condiciones higiénicas sean buenas y que ustedes vean que el tatuador no esté tatuando y de momento agarre su celular a contestar y siga tatuando. Porque eso ya rompe la cadena de higiene que debería de seguir, pues. Y si ustedes son profesionales de la salud, pues enséñenle a sus tatuadores cómo tomar los guantes y no recontaminar los guantes. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Dice Rogna, ¿qué bibliografías recomienda para entender un poco más de este tema? Me gustaría ahondar un poco más. Bibliografía. Wow. Yo creo que Internet está plagado de bibliografía, pero pues no se vayan al rincón del vago, ¿no? Ese tipo de cosas. De hecho, si ustedes entran a PubMed, hay mucha información sobre tatuajes. En las bases de datos del NSBI hay mucha información sobre tatuajes, que obviamente está enfocado al área clínica, al área médica, pues, ¿no? Pero ahí hay algunos papers que hablan sobre la incidencia de las alergias por cual o tal tinta, sobre las reacciones adversas que se han asociado a tal o cual técnica, pero hay algunas páginas de internet son como asociaciones internacionales de tatuadores, donde te dicen de qué está hecha la tinta, qué materiales tienen, el tiempo de cicatrización, el tiempo de cómo elegir un tatuaje, las zonas dolorosas de los tatuajes. Cada dermatoma tiene diferente cantidad de fibras nerviosas C y obviamente eso aumenta el dolor. ¿Nunca han visto en internet imágenes que parecen los dermatomas, pero con las zonas dolorosas? Por ejemplo, las zonas más dolorosas son las zonas de pliegues y las zonas internas. Las zonas externas y las zonas de extensión son menos dolorosas. Si quieren escoger un tatuaje un poco menos doloroso, escojan zonas menos dolorosas. Pero pues no sé, no tengo una página que diga esa es mi favorita para los temas de los tatuajes, ¿eh? Nos dice Erasmo, en algunas dependencias del gobierno como el ejército no te permiten ingresar si estás tatuado. ¿Qué opina de ello? Son instituciones que se han regido y se siguen rigiendo por no solamente reglamentos, sino por tradiciones. Entonces,
Desconozco si el ejército mexicano ya lo permita, pero por ejemplo, em, tropas estadounidenses tienen sus tatuajes. Y que es así como, o sea, yo pertenezco a tal división y tengo que tener mi tatuaje, si es mi decisión, pero solamente puedo tener ese tatuaje que me identifica. Desconozco si en México ya hayan cambiado las políticas en cuanto a la Marina, el De Ejército, tatuajes, Fuerza Aérea, pero sí pero de desde un tatuajes. punto de vista médico. Pero Sí, está de eso. Pero les digo, no sé cómo es que el ejército todavía siga teniendo ese tipo de cuestiones para si te permiten o no, ¿eh? No lo sé. Cuando yo hice mi servicio militar, te preguntaban si tenías tatuajes y si querías ingresar, no podías tener tatuajes, pero tengo la vaga noción, haber recordado, bueno, tengo un vago recuerdo que decían que, por ejemplo, podías tener un tatuaje en una zona no visible de menos de tantos centímetros, pero les mentiría, la verdad es que no sé, desconozco. Nos dice Paulina, por lo que sea hay cursos para los tatuadores, me sorprende que no le enseñen algo básico como el uso correcto de guantes. ¿Cómo? No entendí la pregunta. Creo que solo es como un comentario. Por lo que sea hay cursos para los tatuadores, me sorprende que no le enseñen algo básico como el uso correcto de guantes. El problema es que, por ejemplo, muchos chefs reconocidos tal vez crecieron en la cocina de la abuela. Muchos herreros crecieron viendo cómo su abuelo y su papá eran herreros. Entonces, muchos tatuadores se hicieron famosos yendo como al estudio que le gustaba y lo dejaron tatuar y ahí aprendió. Tal vez no ha tomado un curso, pues, oye. Existen y existen recomendaciones y asociaciones, pero tal vez muchos fueron haciendo su carrera de forma muy artesanal o muy por rebosamiento. Dice Nesja, en su experiencia, las mujeres tatuadas que trabajan en el área de la salud reciben más discriminación que los hombres. Creo que no por el tatuaje, sino porque tristemente México sigue siendo machista y misógino. Entonces, a una mujer el hecho de que tenga un tatuaje, pues si una persona discrimina a un hombre con tatuaje, a una mujer tal vez la va a discriminar más por el factor mujer. Tristemente, pues vaya. Pero tengo compañeras doctoras tatuadas y trabajan y son excelentes médicos y un tatuaje no las hace menos, pues. Dice Laura, ¿se podría decir que un paciente con muchos tatuajes tolera más el dolor o no tiene nada que ver? Nada que ver, nada que ver. Yo se los digo, yo que soy anestesiólogo y que tengo que canalizar a muchos pacientes y lo veo y pareciera cliché, pero el vato que está más tatuado es el más chillón a la hora de que le colocamos una venoclisis, ¿eh? Siempre. Y es el más quejumbroso en el quirófano y es el que más está preocupado por si le va a doler y es como, bro, o sea, eres un lienzo, eres una banca de secundaria, estás todo rayado y son los más chillones. De por sí los hombres tenemos menos tolerancia al dolor, eso es cierto. Y yo les puedo decir que un tatuaje no duele, arde. La sensación del dolor o la semiología del dolor es una sensación ardorosa, intensa, que en cuanto despega la máquina, deja de doler. Y se queda una sensación como de una quemadura solar leve, pues vaya. Si lo tocas, duele, obviamente, cuando está recién hecho, pero tanto como un dolor, es más un ardor. Entonces, y obviamente las agujas de los tatuajes son milimétricas. Las agujas de 20 gauches, 18 gauches, pues son grandes y son... A mí me da miedo, o sea, es eso, ¿no? Pues, pero el vato o la chica que está más tatuada son los que más miedo le tienen a una aguja, ¿eh? Pareciera cliché. Dice Laura, ¿ha tenido la necesidad de cubrir sus tatuajes? Por ejemplo, dependiendo de algún hospital tradicional o ir a alguna comunidad donde los tatuajes se ven como parte de alguna pandilla o delincuencia, o hace énfasis en la libertad de expresión a donde sea que aplique su trabajo. Ya no te escuché por completo, pero más o menos agarré la idea general de la pregunta. No, no he tenido la necesidad de cubrir mis tatuajes. La verdad es que dos de ellos están en una zona muy visible y solo este que está aquí, pues a menos que ande yo en la playa, se va a notar. Pero no, no he tenido la necesidad, ¿eh? No me he tocado con ese infortunio. Dice Octavio, en su experiencia, Doc, ¿alguna vez se ha visto en la necesidad de cambiar algún plan de acción al tratar de administrar algún medicamento, por ejemplo, vía intravenosa, por la dificultad de localizarla por la gran extensión de uno o varios tatuajes? En caso de que sí, ¿nos puede contar alguna experiencia?
Fíjate que el tatuaje difícilmente te dificulta encontrar la vena, porque aunque para encontrar una vena que sea fácilmente canalizable son dos cosas, la visualización y la palpación. Una vez que haces una buena técnica de isquemia para que la vena se marque, se nota incluso con el tatuaje, entonces no he tenido eso. Sí me he encontrado con la preocupación de que el paciente va a ser operado y lamentablemente la zona de la herida quirúrgica pasa justo por un tatuaje. Entonces al paciente se le olvida que se puede morir, se le olvida que se puede quedar ahí y dice, mi tatuaje, por favor, cuando me cosan, traten de dejarlo derecho. Entonces les preocupa más eso que el hecho de una punción en un tatuaje. Nos dice Pau, ¿con qué técnicas lo han tatuado? ¿Occidental, handpoke, tebori? ¿Y cuál ha sido su experiencia con estas? La clásica de máquina, la de O'Reilly, es con la que me han tatuado. La verdad es que me da mucha curiosidad las técnicas de puntilleo a martillazos, pero solamente la tradicional. No conozco la otra que mencionaste, no sé cuál sea. Dice Cassandra, ¿cuál es la mejor manera de hacer frente como personal de la salud a la sociedad dual, personas conservadoras y personas de mente más abierta en la que nos encontramos respecto a si un tatuaje es bueno o no? Hablo desde una experiencia personal donde veo la clara confrontación entre ambas generaciones y se torna complicado dar una opinión, pues me considero una persona que respeta a las personas por ese simple hecho, pero a veces es muy marcada la imagen ideal del médico. Hace poco salió un estudio en Estados Unidos que te decía, ¿cuál es la imagen que denota mayor confianza del paciente hacia el médico? Y resulta que la bata blanca ya no fue uno de los top. El paciente le tiene más confianza a un médico que anda en pijama quirúrgica, sea clínico o sea quirúrgico. Obviamente las generaciones y el cambio cultural de Estados Unidos a México es muy diferente, pero incluso en México también ha cambiado un poco eso. Y aquí en México se nota mucho. Yo que ando en ambos mundos, tanto en el clínico como en el quirúrgico, lo veo. El paciente que va a un consultorio todavía quiere ver al médico de bata blanca y de corbata. Y el paciente que va con un cirujano, por una opinión, quiere ver al cirujano de quirúrgico, aunque no esté operando, aunque esté en su consultorio, pues vaya. Es como marca esa tendencia. Entonces, querer hacer frente a un cambio de nuestra sociedad, de cómo nos perciben como personal de salud, creo que está en nosotros. Si tu decisión es seguir denostando una imagen completamente clásica o cliché del médico de ir de bata, hombres de corbata o las mujeres de, no sé, traje sastre, vestido X, pero ir formales, está bien. Pero si tu imagen es tratar de demostrar al mundo que como médico puedes ser un excelente médico, así como yo ahorita que estoy en pijama quirúrgica, o ir muy formal, depende de cómo actúes, depende de cómo los trates, depende de cómo le hables al paciente. La relación médico-paciente se ha ido perdiendo. Yo lo he visto. A veces tendemos a ser demasiado mecanizados y perdemos el lado humano, el lado humanizado de la medicina. Entonces, ¿quieren hacer frente a eso? Empiecen por un buenos días. Mi nombre es, soy él, soy la doctora, soy el médico. Yo lo voy a atender. Eso hace una gran diferencia al llegar y decirle, ¿cómo se llama y qué le pasó? ¿Cómo se siente? ¿Por qué vino? ¿A qué llegó? Créanme que un médico tatuado y un médico no tatuado va a hacer mucha diferencia desde cómo se presenta. Si ya el paciente te ve tatuado y le incomoda, lo mismo, les digo, traten de meterse en la mente de su paciente y ser su paciente. Pónganse en su lugar. ¿A ustedes les gustaría que los atendiera, no sé, algo que a ustedes no les gusta? Tal vez no. Va a ser incómodo porque es su pensar. Si a alguno de ustedes no les gusta, no sé, la música metal, a lo mejor van a estar incómodos si en su fiesta de cumpleaños les llevan música metal. Son gustos. Y es algo que me hace sentir bien y me hace sentir mal. Si yo como médico me estoy dando cuenta que estoy haciendo sentir mal al paciente por mi apariencia, yo creo que antes de decir señor Pérez, me deje, me pongo algo, me tapo, me peino, me rasuro y me pongo una bata, es,
¿Qué le incomoda? Porque hablando se entienden las personas. ¿Qué le molesta? ¿Puedo hacer algo para cambiarlo? Si está en mi poder y a mí no me genera conflicto, lo voy a hacer. Si el paciente me dice, tápese los tatuajes, pues me los tapo. O sea, en realidad no se me va a caer el título por ponerme algo encima de mis tatuajes. Al paciente tal vez lo voy a ver 1 hora, 2 horas, 3 horas y seguiré con mi vida y el paciente seguirá con su vida. Y ya. Tampoco se enfrasquen doctores en decir, no, yo tengo mis tatuajes y el paciente debe de aceptarme como soy porque así soy yo y el respeto, ok, pero el respeto también tiene que ver con no transgredir a la otra persona, no solo mantener mi burbuja de respeto hacia mí. Si ustedes están haciendo sentir mal a otra persona, pues si está en su posibilidad cambiarlo, háganlo, no les cuesta nada. Creo que no se les va a caer el título ni la maestría ni el doctorado por intentar ponerse del lado del paciente, siempre y cuando eso no ponga en peligro la vida del paciente. Nos dice N. Ruiz, insisto con mi pregunta, es que Sub me sacó 2 veces. ¿Es de mal gusto preguntar por el significado de un tatuaje? No creo que sea de mal gusto porque quien más pregunta por el significado del tatuaje es alguien que no tiene tatuajes, que no entiende la ideología del tatuaje, que no comparte la cultura del tatuaje. Porque te ven con el dibujo y te dicen, ¿y qué significa? No sé, a lo mejor estaba yo ebrio y dije, unas rayas. Me gusta mucho esto y por eso me lo tatué. Cada uno le puede dar el significado que quieras. Yo les puedo decir que yo cambio el significado cada que me pregunten. Ya es para mí un gusto dar un significado diferente para cada persona que me pregunta qué significa mi tatuaje. Ya lo hago por divertirme yo un ratito conmigo. No creo que sea de mal gusto, pero a veces puede resultar ya como fastidioso que te sigan preguntando, ¿y qué significa? ¿Y qué significa? ¿Y qué significa? ¿Y qué significa? Mi forma de afrontarlo fue eso, divertirme, tomarlo a bien. Entonces, yo hago eso, le cambio el significado cada que me vuelven a preguntar. Ahora, bueno, nos dice Víctor, además de los retos por parte de colegas o el mismo gremio, ¿qué dificultades, retos ha tenido con relación a sus pacientes? ¿Considera que siguen existiendo muchos prejuicios, rechazo sobre recibir atención médica de una persona tatuada? Sí, sigue existiendo. Creo que va a seguir existiendo y no va a dejar de existir. Así como existen posturas políticas por partidos de fútbol, por temas tan controvertidos como el uso lúdico de marihuana, como el aborto, como la adopción, como el matrimonio igualitario, va a seguir existiendo controversia por el uso de tatuajes, porque muchas personas siguen con la idea de que el profesional no puede tener algo diferente a una imagen estereotipada que siempre ha visto en películas, revistas, novelas, internet, en todos lados, pues lamentablemente. Miren, si yo entro a un lugar con un gorro blanco que arriba tiene la forma como de un pequeño hongo y vengo de blanco, ¿qué van a pensar que soy? ¿Un chef? Es una imagen muy cliché y muy estereotipada. Si yo entro con unas botas grandes, pesadas, un traje amarillo y un casco y vengo cargando una manguera, pues van a pensar que soy un bombero, ¿o no? Es la imagen cliché y estereotipada. Pero si ustedes me ven en la calle con una playera de manga corta y con estos tatuajes, ¿pensarían que soy anestesiólogo y de pelo largo? Difícilmente, si no me conocen, no se van a imaginar que soy anestesiólogo, porque las personas siguen buscando una imagen estereotipada y algo cliché. Siempre va a seguir así. Entonces, cuando se encuentran de frente con algo que no concuerda con sus estándares o que no concuerda con sus expectativas, siempre van a decir, si no viene vestido así, ¿sabrá hacer lo que él dice que es? Si yo no soy un médico de corbata, camisa cerrada hasta acá y bata blanca, ¿verdaderamente seré médico? ¿Está mal que ellos piensen eso? No, no está mal. No está mal que lo cuestionen. No está mal que se lo pregunten a sí mismos, pues. Porque hasta ustedes ahorita me dijeron, sí, o sea, lo del bombero y lo del chef. Claro, o sea, sí. Para todos lados existen los estereotipos. Está en nuestro actuar con nuestros pacientes tratar de romper esos estereotipos. Porque la relación médico-paciente comienza por ese punto. Yo soy médico por lo que hago, no por
la imagen que tengo de mi rostro, de mi cuerpo. Y nos dice Paulina, y con esta pregunta terminamos. ¿Sabes si hay alguna regulación para los tatuadores a la hora de empezar a trabajar en una clínica? Quiero entender la pregunta, ¿que un tatuador decida trabajar en una clínica? Dice, ¿sabes si hay alguna regulación para los tatuadores a la hora de empezar a trabajar en una clínica? En una clínica. No, desconozco si existe alguna regulación. Creo que en la Ley General de Salud y en los reglamentos institucionales no existe alguna regulación que impida o que limite eso. A ver, dice la pregunta, ¿cómo? ¿Alguna regulación que diga si están capacitados para tatuar? Ah, ya, ok. No sé, no sé si exista algo de ese tipo. En teoría, como es algo estético, porque es meramente estético, la COFEPRIS debería de tener injerencia, la Comisión Federal de Protección y Riesgos Sanitarios, ellos. Y ellos son los que determinarían la licencia de si puede o no existir un establecimiento para tatuar. Quiero pensar que es por ese punto, pero no sé si exista un punto muy específico, desconozco. Bueno, nos dice Rogna, ¿podría facilitar algún modo de contacto por si surge alguna duda futura, si no es molestia? Claro, doctora, a ti te había dejado mi Twitter, mi Instagram o mi teléfono celular si quieren, adelante. Son bienvenidos a un WhatsApp. Ahorita se los proporciono igual en el grupo, por si gustan. Claro.